nivel ocular. Entonces, de todas las enfermedades que producen esto, hemos escogido lo que es la orbitopatía tiroidea y lo que es retinopatía diabética. Hasta acá, hasta esta clase de orbitopatía tiroidea viene para el segundo examen. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos de orbitopatía tiroidea, hablamos pues de una patología que va a tener lugar en lo que es la órbita principalmente, pero cuyo origen va a estar fuera de ella a nivel de lo que es pues la enfermedad de Graves. Entonces, esta orbitopatía tiroidea viene a ser la forma más frecuente de expresión de la enfermedad de Graves y es la causa más frecuente de exoftalmos, tanto que ésta se presenta en forma unilateral o en forma bilateral. ¿Ya? Entonces, esta es la forma más frecuente de expresión que va de 30 a 50%, incluso algo más. Cuando se presenta esta orbitopatía tiroidea, un gran porcentaje, mayor al 90%, va a ser una manifestación entre leve o incluso pasa en un estado inactivo. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades son leves, como la COVID. 80% leve, 20% entre moderada a severa. De ellos, 6 a 8% son casos moderados a severos. Los casos muy severos son raros y esto está relacionado con lo que viene a ser compromiso del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, en lo que es la expresión de la orbitopatía tiroidea, va a haber pues manifestaciones que van a ir siendo mucho más graves en cuanto a la expresión, de tal forma que será más grave cuando exista compromiso del nervio óptico. En todos los demás casos va a haber manifestaciones moderadas a severas, pero no tanto que vayan a implicar un deterioro de la visión. Entonces, ¿en quiénes es más frecuente? En las mujeres. Y lejos, ¿ya? En una proporción de 6 a 1, pero en los varones es mucho más grave. Cuando se presenta en los varones, en 5 de ellos es mucho más grave frente a 1 de mujeres. Y va a haber una distribución bimodal. ¿Qué implica esto? De que se presenta en determinados grupos de edad, tanto en varones como en mujeres. De tal forma que en las mujeres va a haber un pico entre los 30 y 44 años y después entre los 60 y 64 años. Y en los varones, un pico entre los 45 y 49 para después también presentarse más entre los 65 a 69 años. El 90% de los casos va a estar asociado a lo que viene a ser el hipertiroidismo. 4% van con hipotiroidismo, cualquiera que sea la causa de ella, y un 6% puede presentarse en pacientes que son eutiroideos. Pero cuando se presenta esta manifestación en un paciente eutiroideo, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el 50% de ellas va a expresarse esta orbitopatía en menos de un año. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en una orbitopatía tiroidea? Va a haber pues una reacción autoinmune contra lo que son los fibroblastos orbitarios. De tal forma que los linfocitos T van a atacar a estos fibroblastos de la órbita. ¿Por qué? Porque comparten antígenos con el receptor de la TSH. Esta interacción, ¿qué es lo que va a producir? Una activación exagerada de estos fibroblastos que empiezan a producir glucosaminoglicanos. ¿Ya? Entonces, esta producción de estos glucosaminoglicanos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que va a hacer que se retenga agua. De tal forma que va a haber pues una inflamación a nivel de todo lo que es la grasa orbitaria, los músculos orbitarios, lo que va a producir aumento del volumen de estos músculos extraoculares y los tejidos adiposos de la órbita, que son los responsables de las manifestaciones que va a tener el paciente. Cuando existe una orbitopatía tiroidea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ocurrir lo que se llama un estado agudo de la enfermedad,
que se traduce por retención de agua y edema de todas las estructuras extraoculares a nivel de la órbita. A la órbita, al ser una estructura compacta y que tiene una abertura hacia la parte externa, ¿qué es lo que va a producir esta inflamación? Producirá proptosis. El ojo sale hacia adentro, ya que es el único sitio por la que puede salir. Entonces, esta proptosis, este exoftalmos, va a hacer pues que se presente, y cuando está esta exostosis, generalmente los pacientes van a expresar lo que es una visión doble. Ya habíamos comentado que la visión doble se presenta cuando se pierde el paralelismo entre los dos ojos. Sea que esto sea a nivel de la posición primaria ocular o en algún campo de la visión. Entonces, esta proptosis también puede tener lugar a que haya una compresión de estructuras orbitarias. ¿Por qué? Porque tenemos músculos extraoculares que están edematosos y esto comprime sobre todo a lo que es el nervio óptico en el canal óptico, que es el sitio por donde va a ir hacia la corteza occipital en contacto con todo el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una expresión de una orbitopatía tiroidea, va a haber manifestaciones por exoftalmos hacia la parte posterior, hacia la parte anterior, donde el globo es empujado por esta reacción inflamatoria, o en el ápex orbitario puede haber compromiso del nervio óptico, porque ahí los músculos extraoculares que están edematizados pueden comprimir al nervio óptico, ¿ya? Entonces, este aumento de tejido graso de la órbita es debido pues a la transformación hormonodependiente de los fibroblastos en adipocitos. Entonces, cuando ocurre una inflamación, pues esta inflamación, cuando afecta a los músculos extraoculares, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una alteración en su función mental, que se traduce por trastornos en los movimientos de los ojos, y esto lleva a cabo lo que va a ser la diplopía. ¿Ya? Cuando esta inflamación pasa, va a aparecer fibrosis. En la fibrosis de los músculos extraoculares también vamos a presentar o va a presentarse limitación de movimientos oculares y probablemente la presencia de diplopía. Entonces, con el tiempo, los músculos tienden a fibrosarse, pierden su elasticidad y al final se provoca un estrabismo restrictivo por lo que viene a ser una fibrosis de los músculos extraoculares. De toda esta reacción inflamatoria que está ocurriendo a nivel orbitario, la forma más grave de expresión de la orbitopatía tiroidea va a ser la compresión del nervio óptico. Compresión que es dada por los músculos extraoculares que están bastante inflamados, bastante engrosados, que van a comprimir en el canal óptico al nervio óptico. Muy bien, ¿qué factores de riesgo hay para que aparezca la orbitopatía tiroidea? Ya habíamos hablado del ser mujer, que tiene un factor de riesgo importante. También tenemos pues lo que es la hormona positividad a la hormona, algunos marcadores genéticos. Pero aparte de esto, tenemos también la presencia de lo que es tabaco, el yodo 131, la misma disfunción tiroidea, etc. ¿Ya? Entonces, respecto a lo que viene a ser los receptores de la hormona tiroidea, es una causa muy importante de factor de riesgo para el desarrollo de lo que es esta orbitopatía tiroidea. Generalmente la orbitopatía tiroidea pues guarda relación con estos niveles elevados de esta hormona, ¿ya? Entonces es un factor de riesgo muy importante. A esto hay que sumarle lo que viene a ser el tabaco.
personas fumadoras tienen hasta 7%, hasta 7 veces más posibilidades de desarrollar una orbitopatía tiroidea. Y cuando se presenta en estos pacientes esta orbitopatía, esta es más severa y es más prolongada en cuanto a la duración. Y además el riesgo de progresión o desarrollo de la enfermedad orbitopatía tiroidea cuando se aplica yodo radiactivo a estos pacientes. ¿Ya? Hay retraso o peor respuesta a tratamiento inmunosupresor. Entonces vean cómo el tabaco juega un rol muy importante para la aparición de orbitopatía tiroidea, para lo que es la respuesta al tratamiento y el tiempo que demora en tratar esta enfermedad. ¿Ya? La suspensión del tabaco mejora bastante pues esta patología. Respecto al yodo 131, también va a ser un riesgo de aparición tanto de novo o progresión de la orbitopatía tiroidea. Cuando existe el factor de yodo radiactivo, se puede prevenir de que esta orbitopatía aparezca o pueda ser mucho más intensa con la aplicación de corticoides orales. La hipercolesterolemia es otro factor a tener en cuenta en pacientes que tienen pues orbitopatía tiroidea. ¿Por qué? Porque el colesterol total, el LDH, etc., todos ellos están asociados al desarrollo de orbitopatía tiroidea. Además, hay una peor respuesta al tratamiento inmunosupresor endovenoso cuando hay LDL elevado. En estas circunstancias, las estatinas reducen el riesgo de una orbitopatía tiroidea independiente del nivel de colesterol. De tal forma que cuando tenemos pues a un paciente que es hipertiroideo, a un paciente que tenga orbitopatía tiroidea, hay que contemplar todos estos factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, habrá que ver de pronto si es fumador, que deje el tabaco, cómo está su sistema metabólico a través de lo que es la determinación del colesterol total, etc. ¿Ya? Entonces, hay que también ver qué está pasando. Cuando se expresa el cuadro clínico, ¿no? La expresión del cuadro clínico va a depender de ese estado de forma aguda de presentación. ¿Qué ocurre en el estado agudo? Va a haber un edema retroorbitario. Entonces, todas las molestias que van a sobrevenir en el globo ocular van a ser pues secundarios a este edema que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque va a haber un compromiso de todo lo que son partes blandas, tanto músculos extraoculares como grasa orbitaria. La retracción palpebral es la principal causa de aparición de una orbitopatía tiroidea. ¿Ya? Vamos a verlo después. Habrá proptosis, puede haber neuropatía óptica y miopatía restrictiva. Entonces, en el cuadro clínico, según una clasificación del grupo europeo de Graves, ¿no? Puede ser leve cuando hay un impacto mínimo sobre la calidad de vida. ¿Ya? Generalmente esta expresión es por retracción palpebral. Moderada grave cuando hay afectación de partes blandas, entre moderada grave y una retracción palpebral un poco más amplia, puede haber diplopía, proptosis de 3 milímetros o más. Y la grave es cuando hay pérdida de la visión por una neuropatía óptica o por afectación córnea. Entonces, si tenemos a un paciente con orbitopatía de Graves que tiene proptosis, ¿en qué circunstancias? Puede haber disminución de la visión cuando existe una afectación corneal por esa proptosis, por ese exoftalmos que tiene el paciente que hace que se dañe la córnea. Y una córnea que está dañada, pues hace que baje la visión. Y la otra forma de expresión de la disminución de la visión es cuando existe neuropatía
óptica. Entonces, ¿qué molestias tendrá el paciente? Sensación de arenilla, enrojecimiento ocular, lagrimeo, fotofobia, párpados hinchados, malestar retroocular en cuanto a sintomatología ocular. Entonces, en los pacientes va a haber una expresión pues de ojo rojo. ¿Ya? Entonces, existe una afectación de lo que son las partes blandas. Y cuando examinamos a estos pacientes, ¿qué solemos encontrar en ellos? Una congestión epivulvar, un edema periorbitario. Habrá grados de insuficiencia o inestabilidad en la película lagrimal. ¿Por qué? Porque no va a haber lo que es una buena lubricación de la córnea, porque el párpado no cumple su función. Generalmente existe una mala oclusión. Esto traerá consigo ¿qué cosa? Erosiones a nivel de la córnea, lesiones puntiformes, una queratoconjuntivitis límbico superior o puede incluso haber adelgazamiento corneal. Al haber un estado de inicio agudo en un proceso inflamatorio retroocular, va a existir pues un enlentecimiento en lo que es el drenaje hacia la parte posterior. Por lo tanto, va a haber manifestación de este estado de enfermedad aguda, que se va a traducir por lo que es enrojecimiento ocular y edema de todas las estructuras blandas, párpado, conjuntiva, etc. ¿Ya? Y al haber esto, va a haber pues también proptosis, y la proptosis va a hacer que existan también alteraciones a nivel de la córnea. La retracción palpebral es la manifestación más frecuente de una orbitopatía de Graves. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta esta orbitopatía o esta retracción palpebral? Porque existe mayor exposición de lo que es la conjuntiva. ¿Ya? Tenemos acá un ojo que está normal, pero acá tenemos una exposición de conjuntiva en el sector superior. Puede haber retracción palpebral superior, retracción palpebral inferior. En la gran mayoría de estos pacientes, esto desaparece también con el tiempo. Y esta es la forma de expresión más frecuente. La otra forma de presentación va a ser ya por el estado inflamatorio en sí. Entonces, cuando existe un estado inflamatorio, lo que va a ocurrir es proptosis. Una proptosis que es axial, puede ser unilateral o bilateral, simétrica o asimétrica, y es permanente. No es de que aparece para la mañana y en la noche pueda disminuir, etc. Habrá problemas con el cierre palpebral, mala oclusión palpebral, que va a permitir una exposición mayor de la córnea, con daño de esta córnea habría una queropatía por exposición que puede llegar a úlcera corneal o infecciones. ¿Tienen la lista? No hay lista los delegados. Choque. Aristides choque. A ver, en la figura B, ¿qué estás viendo? Se ve edema periorbitario, Ya. párpado superior e inferior. También se ve proptosis y exoptalmos, porque el globo está salido. Y se puede ver también retracción palpebral superior e inferior. Superior e inferior, ¿ya? Muy bien. Hinojosa, María del Carmen. En la de abajo, ¿qué estás viendo? Se ve matizado el párpado superior, pero ya no se puede diferenciar el globo ocular. ¿Qué pasa con el globo ocular? Con el aumento de la vascularidad
Pero es también está de una forma eritematosa. ¿Qué más? Lo más llamativo, ¿cuál es? Lucero, ¿qué es lo más llamativo? En la última, en la inferior. Se ve todo blanco, totalmente, ¿sabes? Ya. ¿Y eso qué? ¿Qué sería? Luna, Alexandra. ¿De qué? ¿De qué? Por ahí, a ver. Huarco. ¿Qué es lo que hay en la inferior? Alexander Valencia, Alexander Valencia. ¿Qué te llama la atención en el inferior? ¿La qué? Grover. Grover. ¿Por qué está presente? No. Está al final, los de arriba sí están presentes. ¿Y lo de acá? No, o sea, no le he puesto presente a él. No sé, está acá. Es la del último. Junto con Paola. Paola Cala. Paola sí. ¿Cómo está Paola? Sí, no. ¿Qué te llama la atención? Bueno, lo que estoy llamando la atención es que la piel es casi indistinguible, ¿no? Se ve como una compañera todo blanco. Sí, pero ¿qué será eso en blanco? Absceso, pero ¿de qué? Claro. Ya hay una lesión corneal bastante, pues, avanzada, digamos. Ya no solamente son las lesiones puntiformes que está indicando una mala lubricación, etc. Acá ya ha ido hacia una ulceración corneal. Vean, es un estadio muy avanzado, ¿ya? No es la forma usual de presentación, pero puede llegar a eso, ¿ya? Entonces, tenemos una retracción palpebral, que es la forma más frecuente de presentación. La otra ya son manifestaciones propias de este edema que está ocurriendo en todo lo que es la grasa orbitaria y los músculos estroculares, que se traduce por proptosis y todas las alteraciones que pueda encontrarse. Entonces, cuando existe este proceso inflamatorio agudo, el órgano blanco, digamos, que va a afectarse son los músculos extraoculares, ¿ya? Son los músculos más afectados, tanto el músculo recto inferior como el músculo recto medio. Entonces, al haber una afectación de los músculos estroculares, ¿qué es lo que va a existir? Va a haber pues una oftalmoplegia hasta el 50% de los casos, una limitación de movimientos. Y esta limitación de movimientos va a traer consigo la visión doble por la pérdida del paralelismo, ¿ya? Entonces, esta visión doble se presentará en el estado agudo de la enfermedad, cuando hay edema de músculos estroculares, y cuando esto ya dé lugar a la cicatrización, a lo que es la fibrosis del músculo extraocular más adelante, también seguirá existiendo restricción de músculos, de movimientos oculares y la expresión de visión doble, ¿ya? Cuando hay esta restricción de movimientos oculares, va a haber pues déficit de movimiento ocular en diferentes posiciones de la mirada, arriba, a la derecha, izquierda, abajo, etc. Todo ello es restricción de movimientos
retrooculares. ¿Qué está ocurriendo ahí más o menos? ¿Qué está pretendiendo hacerse más o menos? Como que intenta mirar hacia arriba, esto hay algún grado de movimiento, pero ahí el ojo está más quieto, ¿no? Restricción de movimientos oculares. Muy bien. La otra forma de presentación, que es la menos frecuente pero la más grave, viene a ser la neuropatía óptica, ¿ya? Que se presenta en 6% de los casos, donde va a haber una compresión del nervio óptico o su vasculatura, en lo que es el ápex orbital, ¿ya? En la parte más interna de la órbita, que es el sitio donde va a haber la comunicación tanto de vasos como de nervios con el sistema nervioso central. A ese nivel del ápex orbitario va a suceder la compresión del nervio óptico por estos músculos extraoculares que están bastante crecidos. ¿Qué habrá? Lesión del nervio óptico va a ir con signos propios de daño del nervio óptico. ¿Qué va a presentar una persona que tiene daño en el nervio óptico? Una disminución de la agudeza visual. Habrá pérdida de saturación de colores, o sea, ¿qué quiere decir esto? De que el paciente no va a distinguir de pronto todos los colores porque pierde esa capacidad. Va a haber un defecto pupilar aferente relativo. ¿Qué implica esto? De que habrá una pupila semidilatada que va a ser poco reactiva a la luz. ¿Ya? Y en el fondo de ojo encontraremos pues papila de pronto normal, edematoso o atrófica. Entonces, recuerden de manera general de que cuando existe compromiso del nervio óptico, generalmente las manifestaciones que va a tener el compromiso del nervio óptico es desaferentación pupilar aferente relativa, pérdida de lo que es la saturación de colores y disminución de la agudeza visual, ¿ya? Esas son formas de expresión. Es por eso que en algún momento comentamos de que cuando hay traumatismo de lo que es el traumatismo ocular, hay que ver cómo están las pupilas, ¿ya? Pupilas anisocóricas, debemos descartar lesión del nervio óptico. ¿Y qué hacer? Las pruebas, que tanto ve, cómo ve colores, como si hay o no desaferentación pupilar. Entonces, se dice que el diagnóstico de una orbitopatía tiroidea es clínico principalmente, ¿ya? Que exista de pronto una disfunción tiroidea en la gran mayoría de los casos y que con dos de estos tres, que lo demás serían imágenes compatibles con un cuadro de orbitopatía tiroidea, con dos de ellas se hace el diagnóstico. Pero se dice que basta con el cuadro clínico para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico pues es bastante característico. Retracción palpebral, 93% de los casos. La mayoría de los casos van con retracción palpebral. Después viene la reacción inflamatoria, donde habrá exoftalmos, diplopía, dolor ocular, lagrimeo, etc. ¿Ya? ¿Habrá disfunción tiroidea? Sí, también en 90% de los casos. E imágenes compatibles ¿con qué? Con imágenes propias de una reacción inflamatoria retroocular. En los dos ojos, ¿qué hay? ¿Ya? Proptosis, congestión ocular, retracción palpebral, etc. Este paciente probablemente, ¿qué sintomatología presenta?
A ver, ¿por qué disminución de la agudeza visual? Pero eso se presenta solo en 6% de los casos. ¿Cuál? Diplopía, sí, ¿ya? Porque acá ya hay una reacción inflamatoria y en esa reacción inflamatoria los músculos extraoculares son los más afectados, ¿ya? Entonces el paciente probablemente vea visión doble. ¿Puede haber disminución de la visión? Sí, pero ¿por qué? Por daño corneal, ¿no? ¿Se ve la pupila? No. No se ve, ¿no? Sí, no se ve. Si fueran isocóricas, nos descarta que lesión del nervio. Si hubiera anisocoria, entonces pensaríamos que el ojo que está dilatado puede tener lesión del nervio, ¿ya? Entonces, la disfunción tiroidea. Hipertiroidismo en 90% de los casos, hipotiroidismo en 4% y eutiroidismo en 6%. Y cuando se presenta en eutiroidismo, ¿qué más pasaba? Orbitopatía en el año, ¿ya? Ese es un dato importante. O sea, al final de cuentas, es una orbitopatía premórbida, digamos, ¿no? E imágenes con PAPI. Primero, entonces, para diagnóstico, cuadro clínico, disfunción tiroidea y las imágenes con PAPI. Entonces, el diagnóstico de imágenes es importante para este tipo de confirmación diagnóstica, la tomografía o la resonancia, ¿ya? Pero recomiendan que esto debe de hacerse cuando existe alguna duda diagnóstica, no una situación de rutina o cuando el cuadro sea atípico, ¿no? O previo a una cirugía descompresiva. ¿Cuándo se hace la cirugía descompresiva? Cuando existe compromiso del nervio óptico, cuando existe una lesión del nervio óptico que está comprimiéndolo a él, ¿ya? El aumento de volumen de los músculos extraoculares respeta siempre el tendón hasta el 80% de los casos, ¿no? Eso ya cuando de pronto existen dudas diagnósticas, etc., ¿ya? Entonces las imágenes se hacen pues solamente en algunos casos, ¿ya? ¿Qué llama la atención en esta imagen? ¿Qué? ¿Algo les llama la atención? ¿De qué? Los músculos están grandes, están bastante dematosos, ¿verdad? ¿Ven? ¿Dónde se dematiza más? En la parte del acceso del nervio óptico, en el ápex, ¿no? Entonces, esto comprime el nervio óptico, esto daña al nervio óptico, ¿ya? Vean cómo el músculo extraocular está bastante crecido, ¿ya? ¿Qué expresará este paciente como sintomatología principal? ¿Ah? ¿Qué podrá expresar? Bueno, debe haber algún grado de restricción de movimientos oculares, ¿no? Con ese músculo tan crecido. Entonces, lo primero, diplopia. Puede haber compromiso del nervio óptico porque puede estar comprimido o no. Entonces, de acuerdo a otros hallazgos, se verá. Entonces,
la expresión de una orbitopatía tiroidea pues tiene dos fases, ¿ya? Va a haber una fase activa donde va a existir esa reacción inflamatoria que va a existir detrás de la órbita, y esto dura hasta año y medio. Después del año y medio va a venir una fase quiescente, una fase donde ya no va a existir la reacción inflamatoria, pero sí va a haber condiciones que van a de pronto hacer que exista restricción en movimientos o otro tipo de cambios. Una fase crónica, ¿ya? Ya habíamos mencionado los casos leves donde el paciente va a tener solamente de pronto retracción palpebral o grados leves de expresión de la reacción inflamatoria, y en los casos graves donde existirá alteraciones del nervio óptico de tipo compresivo. Entonces, el tratamiento va orientado en primer lugar a quitar todo aquello que va a empeorar el cuadro. Por lo tanto, ¿qué quitaremos? Cigarro, un buen control metabólico para que no haya problemas de colesterol, etc. Evitar un hipotiroidismo iatrogénico porque también produce esto, y que sea manejado pues por la especialidad de endocrinología, ¿ya? Puede haber también ojo seco. Recuerden de que el paciente está en proptosis, de que no va a haber buena lubricación, por lo tanto el tratamiento local, principalmente con todo lo referente a ojo seco, para ojo seco, tiene que darse, ¿ya? Eso es muy importante. Se dice que también el suplemento de selenio juega un rol muy importante en lo que vendría a ser pues el manejo de la orbitopatía tiroidea. Entonces, en el manejo de la orbitopatía leve, generalmente lo que significa el tener la superficie ocular lubricada juega un rol muy importante. Y en esto se aplica pues las lágrimas artificiales. También el manejo del estrés oxidativo, porque va a haber pues la liberación de radicales libres de oxígeno, etc. La aplicación de seleno es muy importante, ¿ya? En este estado agudo, entre agudo y moderado, juega un rol muy importante. Pero en lo que viene a ser entre moderado y severo, sí el tratamiento ya tiene que darse con la metilprednisolona endovenosa, ¿ya? Recuerden, el tratamiento es metilprednisolona endovenosa porque el tratamiento por vía sistémica en forma de pastillas no tiene buen resultado, ¿ya? Tiene que ser tratamiento de la metilprednisolona, y se tiene que ver pues también todas las condiciones que podría generar este tratamiento, sobre todo en situaciones adversas. Ahora, el manejo de estos pacientes, aparte de la metilprednisolona, puede, en los casos más severos, de repente necesitar de otro tipo de productos que hagan que este cuadro tienda a estabilizarse y hacia el estado ya de cronicidad. El cuadro agudo es el más difícil de manejar, ¿ya? Ahora, cuando ya se tiene a un paciente que está en una situación de compresión del nervio óptico, esto ya tiene que llegarse a una situación quirúrgica, y la operación es la descompresión de ese nervio óptico, ¿ya? Entonces, esto ya es manejo de cirugía de cabeza y cuello, por si acaso, no es de oftalmología, ¿ya? Entonces, el manejo quirúrgico va a incluir lo que es la descompresión orbitaria. ¿Por qué razón? Por lesión del nervio óptico. ¿Qué otra cosa va a requerir una operación?
la cirugía del estrabismo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que los músculos extraoculares se convierten en los órganos blancos de la orbitopatía tiroidea y va a haber una afectación en el estado agudo de la enfermedad y después en la parte crónica. ¿Por qué? Por fibrosis que va a suceder en estos músculos extraoculares. Esto va a traer una diplopia, un estrabismo secundario, y eso tiene que corregirse. Se corrige pues con cirugía. También podría hacer la cirugía de párpados para cuando existe lo que es una retracción palpebral. ¿Ya? Entonces, esto sería el manejo ya de todo lo que significa una orbitopatía tiroidea, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico, porque las dos cosas se van a presentar. En un paciente con orbitopatía tiroidea puede también en el futuro presentarse lo que es ojo seco. ¿Ya? Entonces, el ojo seco no solamente, o la sustitución por lágrimas, no solamente se da en el estado agudo, sino también en los estadios crónicos, dependiendo de la situación del paciente en ese momento. ¿Ya? Listo, chicos, con esto terminamos esta parte. Seguimos con los